Bienvenidos al especial Halloween. Si la primera parte les dio escalofríos con la Barbie del FBI, prepárense para la segunda ronda de pesadillas. Hoy vamos a desenterrar a los verdaderos monstruos. El mono con mala vibra, la muñeca que se comía el cabello de los niños y la razón por la que Hasbro tuvo que pedir perdón de rodillas. En el puesto número 5 tenemos un ejemplo vintage de diseño fallido que se volvió creepy sin querer. La bebé ríe mucho de los años 60. Era una muñeca que al apretarla se reía, pero el problema era la grabación. En lugar de una risa angelical, la muñeca emitía una risa que para muchos sonaba falsa, forzada y absolutamente demoníaca o siniestra, especialmente cuando fallaba el mecanismo. Las quejas llegaron inmediatamente y los padres decían que la muñeca no solo era aterradora para los niños, sino que les causaba genuina incomodidad a ellos mismos. En una época sin internet, la fama de la muñeca risa macabra se expandió por el boca a boca. No fue un gran retiro oficial, pero sí fue una retirada silenciosa de las tiendas. El fracaso de su diseño la convirtió en una pieza de culto para los coleccionistas de lo creepy y aterrador. En el número 4 tenemos un juguete que no fue polémico, sino que es simplemente terrorífico. El Jolly Chip, el famoso mono que toca los platillos. Apareció en la década de 1950, pero alcanzó la fama por la película Toy Story 3. El Jolly Chip no tuvo fallos de seguridad o moral, más bien su problema era su diseño. Esa mirada inexpresiva, con ojos rojos, el movimiento mecánico, frenético de los platillos. La gente le tuvo miedo y punto. La tienda de juguetes lo han intentado relanzar varias veces, pero el Jolly Chip siempre regresa como un icono de terror psicológico en la cultura pop. Es el único juguete que fue retirado de las habitaciones de los niños por decisión de los propios niños y de sus padres, que simplemente no podían dormir con esa cosa en el mismo cuarto. Una obra maestra del diseño espeluznante accidental. Bajamos al 2015 para el puesto número 3. Esta es la hermana futurista de la Barbie Video Here, Hello Barbie. Esta muñeca prometía ser la mejor amiga, pues podías mantener una conversación gracias a un micrófono y conexión de Wi-Fi. La muñeca grababa lo que la niña le decía, lo enviaba a un servidor para procesar la respuesta y luego respondía. El problema es que el micrófono estaba siempre encendido. Y esto despertó las alarmas de privacidad y explotó la controversia. Estaba Mattel espiando a los niños en casa. Grupos de derechos civiles y de seguridad digital advirtieron que los datos de las conversaciones podían ser hackeados o mal utilizados, exponiendo información sensible de la familia o algún chismecito. Aunque Mattel defendió su seguridad, la idea de que tu muñeca fuera una espía de Wi-Fi fue demasiado para los padres de la era digital. Hello Barbie fue retirada por la paranoia de la vigilancia y se convirtió en un símbolo de los peligros de la tecnología en juguetes en la actualidad. Llegamos al escándalo más reciente. En el puesto número 2 tenemos a la muñeca Poppy de Trolls Wars Tour de 2020.
un juguete inofensivo que provocó una ola de escándalo moral global. La muñeca tenía un botón oculto bajo su vestido que, al presionarlo, emitía risas y algunas frases. El problema era el botón, donde estaba ubicado, de forma bien inusual, en la zona íntima de la muñeca. Miles de padres denunciaron que el diseño era inapropiado y normalizaba el abuso o la manipulación de zonas privadas. Hasbro, el fabricante, se vio envuelta en una pesadilla de relaciones públicas. Tuvieron que emitir un comunicado de disculpa pública y anunciaron el retiro masivo de la muñeca, ofreciendo reembolsos. Este es un ejemplo moderno de cómo un simple error de diseño puede convertirse en un escándalo moral que obliga a las corporaciones a actuar inmediatamente ante el pánico y la ofensa de los padres. Llegamos al puesto número 1, que para mí es el juguete más aterrador y peligroso de esta lista. Esta muñeca venía con un mecanismo motorizado para comer alimentos de plástico. La idea era que metieras el alimento por la boca y lo masticaba. El problema, no tenía sensor para distinguir entre la comida de plástico y el cabello o los dedos de un niño. Existieron informes de niños que se quedaron con el cabello atascado, o peor aún, con dedos y orejas enganchados en el mecanismo motorizado que no se detenía. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos alertó sobre la peligrosidad del juguete y Mattel, que era el que la estaba distribuyendo, se vio forzado a un retiro masivo con reembolsos. La muñeca come pelo fue un monstruo real, un juguete que no se detenía hasta que algo se rompiera, y ese algo solían ser los niños. Mis estrellas brillantes. Hemos visto que el miedo no solo está en las películas de terror, también lo podemos encontrar en algunos juguetes. Es impresionante ver cómo la inocencia del juego se puede distorsionar tanto. Ahora la pregunta final de este top es: ¿cuál fue el juguete más aterrador? ¿El mono de los platillos o la muñeca que se comía el pelo? Quiero leer su opinión en los comentarios. Y no se les vaya a olvidar ver la primera parte de este especial de Halloween. En el futuro tendremos más historias de terror y sorpresas. Así que, mis estrellas brillantes, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse al canal. Activen la campanita para más aventuras estelares. Que Dios siempre nos bendiga. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.